Esta empresa, Delfos, por supuesto, que viene desarrollando a nivel provincial, a nivel nacional, un trabajo que nos permite conocer el movimiento social, nos da pinceladas de realidad, por supuesto, con sus investigaciones, con sus análisis, con sus cuadros, que nos ponen allí al tanto de la opinión pública, que en definitiva es lo que opinamos todos, es lo que opina el grueso de la gente sobre distintas situaciones de la vida y distintas condiciones de vida y sobre distintos aspectos que nos hace al día a día como cordobeses, como argentinos. Bueno, nosotros ya tomamos contacto puntualmente con Norman Berra de la consultora Delfos. Han venido desarrollando distintos informes en las últimas semanas muy interesantes, puntualmente un efecto post-pandemia que han dado a conocer con esta investigación. Creció la clase media a nivel país y también en Córdoba. ¿Cómo se llega a ese dato puntualmente? ¿Cómo podemos interpretarlo desde este lado? Bueno, hicimos una encuesta en toda la provincia, consultora de Delfos, y lo que analizamos es una consolidación de los niveles socioeconómicos, y lo que detectamos es que de febrero de 2022 a febrero de 2022 subió la clase media alta y la media típica, con una suba de casi 6,4 puntos porcentuales que la llevó de 32,5 a casi 39. Y en el mismo lapso la clase baja descendió 3,1 punto porcentual y la marginal se dio 3,6. O sea que sintéticamente lo que vos ves ahí es que en términos cualitativos en el último año en Córdoba creció la clase media, mientras que se achicaron la clase baja y marginal, con lo cual tuviste una movilidad social ascendente, un dato que hasta cierto punto parece sorprendente porque convive con una pobreza en niveles muy altos, pero que lo pudimos ratificar porque también se valida con una consultora nacional que se llama Moiger, que mide lo mismo, misma metodología y detecta también una suba de la clase media que es consistente con lo que nos ha dado a nosotros a nivel de provincia de Córdoba. Bueno, a ver, vamos a arrancar por este dato. Norman, una cuestión que se esperaba, este efecto post-pandemia con el crecimiento de la clase media, es un dato que a ustedes los termina sorprendiendo, teniendo en cuenta la antesala y las investigaciones anteriores a este dato y a esta pincelada de la realidad nacional. En principio el dato parece contraintuitivo, pero cuando vos después lo validas con los datos duros de la actividad se termina confirmando. Vamos al contexto nacional. Vos lo que tenés es que la clase media había llegado a un piso en la pandemia, en el peor momento de la crisis pandémica, y que ahora se recupera. Vos tenés que pasó en el peor momento de la pandemia del 32 al 45 en este momento, y la baja, que en la pandemia había llegado al 64%, ahora desciende al 50%. Con eso que tenés vos, que la pirámide del nivel socioeconómico a nivel país vuelve a niveles similares a los 2019, es decir, la prepandemia. No es un dato, si se quiere, del todo positivo, porque no nos olvidemos que en 2019 ya la pirámide socioeconómica venía acusando el impacto negativo de la crisis de los últimos años de la gestión Cambiemos. Pero lo que sí se ve es una mejora con respecto a la pandemia. O sea que podríamos decir que el nivel socioeconómico a nivel país y en Córdoba superó el piso de la pandemia y ahora está en niveles similares a la prepandemia. No quiere decir que sea un resultado para celebrar, pero sí marca una mejora relativa respecto al peor momento de la crisis, ¿no? Bueno, voy a repasar un par de estos datos. Según la reciente encuesta provincial que ustedes han realizado en febrero, ¿sí?, de 2023, arrojó una suba de la clase media alta y media típica de 6,38 puntos. Lo que estamos compartiendo gráficamente en pantalla, ¿sí? Estamos hablando de puntos porcentuales. Este crecimiento de 6,38 de 32,4 a 38,8, lo que nos está contando Norman desde Delfos, y ahí claramente en pantalla los gráficos que son clarificantes
en un contexto marcado en la pospandemia que durante 2 años largos, eternos y crueles nos afectaron y bastante en la República Argentina. ¿Hubo algún dato histórico que sirva para analizar esto, Norman, que había descendido el número en alguna etapa, en algún segmento en la Argentina, la clase media, y que ahora se retoma con que es una clase mayoritaria dentro de la estructura país por su análisis socioeconómico? Claro, ha habido grandes crisis en el país, no olvidemos la crisis del 2001, fue la que últimos 20 años, podríamos decir, más fuerte golpeó a la pirámide socioeconómica. Ahí tuviste una caída muy grande de la clase media, con toda la caída de la convertibilidad, y bueno, a partir de 2003, lo que viste fue un proceso de recuperación muy fuerte, que se mantuvo bastante sostenido hasta el 2013 y 2014, donde se empieza a mesetar. Con el gobierno de Cambiemos, 2018 volvió a tener una gran caída de la clase media, por la crisis generada por la alta inflación y la crisis de endeudamiento de aquel gobierno, de tal forma que vos llegás a ese primer nivel de caída en 2019, el cierre de la gestión de Cambiemos, ¿no? Con la pandemia volvés a tener un descenso, y lo que tenés ahora es una recuperación relativa donde la clase media vuelve a los niveles prepandémicos, pero no retorna todavía a los niveles de las mejores valoraciones, que fue alrededor de la década del 2011-2015, momento en que la clase media alcanzó su mayor recuperación después de aquel pozo que significó la crisis del 2001, ¿no? Te consulto, esto de que haya incrementado el porcentaje o que el título sea de que la clase media a nivel país se ha mostrado en crecimiento, también en Córdoba, es un dato que debe ser analizado ¿cómo? Porque si crece la clase media, pero que está por debajo... A ver, ¿cómo te lo pregunto para que sea lo más acertado posible en la pregunta y en tu respuesta? Si crece la clase media, ¿tiene alguna forma de que esa clase media en su crecimiento esté bien posicionada socioeconómicamente? ¿O es crecer y bajar nivel de vida, expectativa de vida, capacidad de ahorro, estar por debajo de la línea de pobreza de una canasta alimentaria? ¿Me alcanzo a ser claro con lo que te estoy consultando, Norman? Sí, está claro. Lo que pasa es que la metodología que utiliza la Asociación Argentina de Marketing y las consultoras como Delfos y Moider para medir las clases sociales es distinta a la que usan los organismos oficiales como el de INDEC para medir, por ejemplo, la pobreza. Vos, por ejemplo, a marzo pasado, que es el periodo más similar al cierre de la encuesta, una familia tipo tenía que tener un ingreso superior a 177.000 pesos para no ser considerado pobre. Es el criterio del INDEC para medir la pobreza. Ahora, el criterio que utiliza la Asociación Argentina de Marketing y todas las consultoras profesionales de mercado y de investigación para medir la inclusión social, los niveles socioeconómicos es diferente. Lo que miden es la inclusión laboral, la jerarquía laboral del principal sostén del hogar. Y esto es lo que te valida la mejora de la clase media, porque vos venías de 2 años de pandemia, había crecido muchísimo el desempleo y la expulsión de los sostenes del hogar, de fuentes de trabajo, y lo que estás viendo en todo el último año es una suba de la economía. No te olvides que en 2021 el PBI argentino creció 10,4%, se recuperó todo lo perdido en la pandemia, y que el año pasado, en 2022, creció el 5,2%, o sea, vos tenés por primera vez 2 años consecutivos de crecimiento, que era algo que no sucedía desde el bienio 2010-2011. Entonces ahí tenés un primer dato de mejora de la actividad que te tracciona positivamente el nivel socioeconómico. Al mejorar la actividad, con la suba del PBI de la actividad económica, tenés una suba del empleo registrado, y el empleo registrado es el que te pondera más alto para definir el nivel socioeconómico. Vos tenés ahora una seguidilla de 30 meses consecutivos de crecimiento del empleo salarial formal privado, lo que es el periodo de expansión del empleo más extenso de los últimos 14 años,
y alcanzaste en un récord en la cantidad de trabajadoras y trabajadores con empleo asalariado registrado, el más elevado desde 2009. O sea, estamos hablando ya de prácticamente entre 10 y 20 años de mejora del empleo. Cuando vos pensás eso en perspectiva, ¿qué es lo que ves? Que vos hasta enero de 2023, o sea, hasta enero pasado de este año, recuperaste todo el empleo perdido durante la pandemia y recobraste la totalidad de trabajo asalarial formado que se había desvinculado durante la crisis de Cambiemos. O sea, recuperaste incluso no solo lo perdido con la pandemia, sino incluso empleo perdido durante el 2018 y 2019, el cierre de la gestión de masa. Esto es lo que te termina, digamos, traccionando fuera del nivel socioeconómico, lo que no significa que sea una situación económica desadaptada para la familia, porque al mismo tiempo vos tenés que eso convive con alto nivel de inflación. Bueno, está claro de que hay algunas cuestiones que son cíclicas en la República Argentina, hay otras que no, porque hay tantas variables para medirnos, para preocuparnos, para ocuparnos, que nos mantienen atentos a todo esto. Bueno, en el medio de esto también van haciendo algunos análisis dentro de lo que es la cuestión socioeconómica, van midiendo, van consultando públicamente cómo van viendo el año político, la influencia de la economía familiar en la política, en un año cargado de elecciones por todos lados. Te va a tocar votar muchas veces, Norman, como a todos los argentinos que estemos correctamente empadronados para hacerlo. Digo, ¿cómo es esa intención, esa visión, ese ánimo, según las mediciones de ustedes, en un año electoral? No hablemos de candidatos, hablemos de predisposición social. Bueno, lo que vos hoy tenés básicamente un malestar asociado a lo que es la situación socioeconómica, donde al mismo tiempo que vos tenés una mejora en el empleo, en la desocupación, después de haber superado el 10% en el peor momento de la pandemia del COVID, está el 19% en Córdoba, hoy tenemos un poco de empleo que está entre 7 y 6%, o sea, tenemos una situación de empleo positiva. Incluso a nivel nacional, la desocupación de hoy es la más baja del 2015, tener la tasa de empleo y actividad más alta. Desde ese punto de vista voy a decir, che, ¿y por qué tanto malestar? Bueno, lo que pasa es que incluso el trabajador que tiene un empleo salarial formal registrado, es decir, tiene obra social y jubilación, al mismo tiempo lo que enfrenta es una inflación que está en niveles interanuales cercanos al 100%. Entonces eso te genera una erosión de los ingresos que la podés terminar de compensar por más que tengas trabajo de manera formal registrado. Claramente la situación sería peor si hubiera desempleo. Estamos mostrando la coyuntura y que ni siquiera la mejora de la actividad derrama en términos suficientes sobre el metro cuadrado. En ese marco vos estás yendo a una elección nacional con mucha tensión social, más con interna muy fuerte dentro del oficialismo, el Frente de Todo, y también dentro de Juntos por el Cambio, cada vez más agitada, incluso con algún riesgo de ruptura. En algunos distritos ya esa fractura ya se ha producido, por lo tanto estás entrando a una coyuntura preelectoral donde en mes y medio vamos a conocer finalmente la lista de los principales candidatos y vamos a ver cómo el gobierno sortea este desafío de una oposición que está bien agitada, ¿no? Me parece a mí que en términos generales lo que estamos viendo es una situación bastante competitiva que no se va a terminar de despejar hasta que no veamos la conformación de las listas finales, porque la novedad política a nivel nacional con respecto a lo que pasó en 2019 es que hoy tenés una tercera fuerza emergente con la Libertad Avanza y de una candidatura de Milei, que es una situación que no se presentaba en 2019, donde entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos ocuparon el 90% de los votos, ¿no? Entonces vos tenés hoy una situación mucho más competitiva porque tenés una tercera fuerza en ascenso y con alguna chance de llevar no solo un candidato a la pelea grande por la presidencia, sino también meter un bloque de legisladores nacionales que va a plasmar un Congreso mucho más fragmentado que el que venimos viendo, ¿no?
Empíricamente se concuerda con eso de que, o los números a ustedes les dan allí en estas investigaciones, en estas consultas, que la cuestión económica sesga totalmente la intención del voto y la dirección hacia dónde va el voto. Es totalmente determinante el presente económico y ese contexto de una elección para cerrar los ojos y votar por parte del ciudadano, Norman, ¿o no? Sí, los electores por supuesto tienen sus preferencias y sus preferencias políticas. El clivaje socioeconómico siempre es central. En 2019 la derrota de Macri, primer presidente argentino en buscar la reelección y no lograrla, tiene que ver básicamente con eso, con gran parte de la ciudadanía, incluso una parte de los que habían votado Cambiemos en 2015, hizo una lectura de que la gestión económica había sido un fracaso y bueno, terminó castigando el gobierno de Cambiemos y una parte de ese voto todo al frente de todo, además con la virtud de que el peronismo se reunificó para esa elección. Entonces eso terminó formando una coalición que ganó la elección en primera vuelta. Sí. Es prematuro todavía para ver qué puede pasar este año, porque como te dije, la emergencia de una tercera fuerza, que es Milei, como Libertad Avanza, te fragmenta más el electorado, entonces yo no descartaría que este año terminemos decidiendo al presidente en un balotaje. Entiendo que no pasa en Córdoba, entiendo que es otra la realidad política y partidaria. También cierro con esto, por un sí o por un no, para no demorarte más, Norman querido. El cordobés, ¿ya tomó la decisión del 25 de junio? Bueno, nosotros no estamos publicando datos propios de intención de voto, pero sí hemos visto datos de colegas. Lo más reciente que yo he visto, se publicaron dos encuestas recientemente, una de CB Consultora de Cristian Butier, la otra fue la Venturini Vega, que midieron para la coalición Juntos por el Cambio, para zanjar, digamos, un poco la decisión de cuál iba a ser el candidato a gobernador. Ellos en esas mediciones encontraron un nivel de indecisos alrededor del 20%. Si vos decís, si a 10 cordobeses, 2 todavía no han tomado la decisión de voto, quiere decir que todavía hay bastante terreno para recorrer. Entonces hoy la situación es esa, ¿no? Además, no nos olvidemos que todavía no conocemos, por ejemplo, todas las listas que se van a inscribir. Ayer se confirmó la del Frente Todos, ya con gobernador y vice, pero en el caso del oficialismo y de Juntos por el Cambio, no sabemos todavía quiénes van a ser los candidatos a gobernador que van a acompañar a la cabeza de listas de Martín Yalvara por Hacemos por Córdoba y de Luis Juez por Juntos por el Cambio. Falta confirmar también cuáles son los candidatos de las terceras fuerzas. Uno casi da por descontado que la izquierda va a tener candidato, lo mismo Encuentro Vecinal, pero está también vacante o todavía está pendiente la definición de si va a haber una sola lista libertaria en la provincia o va a haber más de una lista libertaria, como ayer pareció insinuarse, o no va a haber lista libertaria porque el no termina avalando a ninguno de sus representantes. No nos olvidemos que el criterio que la Libertad Avanza viene aplicando en otros distritos es pedirle a sus candidatos a representantes que traten de garantizarle un piso del 10% para presentar lista. En las últimas elecciones de Río Negro y de Neuquén, los candidatos de la Libertad Avanza no pudieron garantizar ese piso, o sea que no sería extraño que si Milei y la mesa política de la Libertad Avanza no ve que los representantes locales que buscan por la bendición de Milei para representar a su lista en la elección no le garantizan una elección competitiva, de ahí decida no apoyar a ningún referente y de alguna forma los precandidatos que se están poniendo a consideración queden huérfanos de ese apoyo nacional, lo cual mermaría sus chances de hacer una elección competitiva, ¿no es cierto?